Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Bueno, muchachos, como les había dicho, el día de hoy abrimos la clase con un taller y para el taller tendrán más o menos una hora y cuarto máximo. Y luego de eso entraremos a analizar un nuevo tema, que es el diseño o el análisis de los resultados de diseños factoriales. Entonces, para el taller, ustedes simplemente se dirigen a Zoom, perdón, a Moodle, y allá en Moodle van a encontrar un PDF que dice taller. ¿Ven? ¿Dónde está? Debería estar aquí. A ver, déjenme corroborar. En Moodle van a encontrar un PDF que dice taller con la fecha de hoy, 10 horas. Y ahí están los ejercicios. Cada uno pues va a resolver un ejercicio dependiendo de la terminación de su código. Eso está marcado en el PDF. Entonces, eso es por ahora. Lo dejo trabajar y nos vemos en una hora. Entonces, espero que hayan completado la actividad. Vamos a discutir entonces el tema que teníamos preparado para el día de hoy. Necesito que enciendan las cámaras de modo que se pueda tomar asistencia con ese método. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar de diseños de experimentos con múltiples variables y múltiples niveles. Este tema es prácticamente uno de los temas de cierre del curso normalmente. Y usualmente cuando el curso es presencial, pues lo que hacemos es analizar otros diseños de experimentos de una variable donde tenemos más de una variable interferencia, pero esta vez en esta modalidad, como la metodología ha hecho que se acorten un poco los temas, vamos a dejar por el momento esos otros diseños a un lado y si nos queda tiempo después los abordaremos. Los diseños a los que me refiero son aquellos en los que podemos bloquear más de una variable interferencia. Nosotros hasta ahora lo que vimos fue un diseño de una variable donde podíamos probar múltiples niveles. Luego, y con el taller que hicieron hoy, eso abarcaba el poder hacer el bloqueo de una variable interferencia, es decir, sustraer el posible efecto que esa variable tenga sobre mi análisis. Y los otros diseños que se denominan cuadro latino, grecolatino e hipercuadros, esos diseños lo que hacen es bloquear más de una variable interferencia. Así, por ejemplo, el cuadro latino es un tipo de diseño en el que elimino el efecto que pueda tener una segunda variable interferencia. El grecolatino es un diseño que me permitiría eliminar una tercera variable interferencia. Y los hipercuadros pues son para 4 variables o más que puedan ser interferencias. Eso requiere también que yo tenga muy claro que es una variable interferencia a la hora de hacer mis experimentos. Habrán variables que claramente yo las puedo clasificar como interferencia y otras que en realidad pues, pueden ser variables principales enmascaradas. Entonces, como dije, vamos a entrar en materia con lo que denominamos diseños factoriales. ¿Por qué? Porque son los diseños más empleados
por los investigadores, incluyendo a cuando ustedes hacen sus proyectos de grado. Entonces, por favor, alguien que lea el texto. Julián, Jaimes. Los diseños discutidos en el capítulo 6 y 7 involucran múltiples variables de interferencia, pero solamente una variable principal. Sin embargo, lo más común en una investigación es la intervención de más de una variable principal. En consecuencia, se hace indispensable desarrollar diseños estadísticos de experimentos factoriales, los cuales manejan múltiples variables principales. Las variables seleccionadas para el diseño no necesariamente deben tener el mismo número de niveles. Esta es una diferencia importante respecto a los diseños de cuadro latino, grecolatino e hipercuadros. Los experimentos en los cuales se aplican los diseños factoriales se pueden representar con el siguiente diagrama de flujo. Gracias. Entonces, si ustedes ven este diagrama, ahora yo lo que voy a plantear es que voy a tener múltiples variables principales y cada una de esas variables principales puede tener un número determinado de niveles. No necesariamente todas tienen que tener los mismos niveles. Y lo que se quiere averiguar es cuál es el efecto de estas variables principales, de este conjunto de variables principales, sobre el resultado del experimento. Luis Figueroa, por favor, continúa. Además de manejar múltiples variables principales y niveles para cada una de ellas, los diseños factoriales están particularmente concebidos para reflejar la existencia de interacciones entre las variables de entrada estudiadas. En consecuencia, un diseño factorial permite evaluar la pertinencia de los modelos lineales obtenidos para los diseños de un factor. De esta manera, estos diseños permiten obtener modelos no lineales del tipo donde el término interacciones representa un término del tipo. De acuerdo con King y Keough, el término lineal en un modelo matemático se refiere a la combinación de sus parámetros, no a la forma matemática de estos. De esta manera, un modelo polinómico puede considerarse lineal mientras que no haya parámetros multiplicándose entre sí. Gracias. Bueno, veamos aquí que Luis no lee las ecuaciones, pero en este caso hay que echarle un ojo a esas ecuaciones. Nosotros lo que habíamos visto es que teníamos un diseño de una variable principal y una variable interferencia, que es el modelo de bloques. Si nosotros expandimos eso a lo que denominábamos arriba los diseños de cuadro latino, por ejemplo, donde tenemos dos variables interferencia, lo único que hacemos desde el punto de vista del modelo es separar términos de este error. Y esos términos en realidad se suman acá. Entonces, por ejemplo, yo digo el efecto A más el efecto B más un efecto C, o el efecto de una variable interferencia 1, una variable interferencia 2 y así sucesivamente. Eso es un modelo netamente lineal, porque los términos que aparecen ahí para describir los datos, pues simplemente son uno más el otro, más el otro, más el otro. Cuando yo hago un diseño factorial, yo voy a poder tener la facultad de evaluar algo que se llaman interacciones. ¿Y qué son esas interacciones? Son términos entre factores que se multiplican. Es decir, algo como esto que subrayé por acá, un término de este tipo, donde si este sería el efecto de una variable y este el otro. Y aquí, pues ya yo no tengo una simple suma, ya yo tengo el producto de los dos efectos. Y eso hace que este tipo de modelo no sea lineal en cuanto a estos parámetros, tal como lo definen algunos autores aquí de estadística como el que se cita. Estas interacciones son muy importantes y están presentes en la vida diaria de
del ingeniero químico. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, Yuleidi, ¿cuál es el sentido físico de las interacciones? Es decir, léete este párrafo. Las interacciones entre variables principales son comunes. Un caso particularmente sencillo es la relación entre la temperatura, la presión, el volumen y el número de moles en un gas. Por ejemplo, para un gas monoatómico ideal, PV igual a nRT, que es un modelo no lineal. En general, una interacción refleja una interdependencia entre las variables de entrada a la hora de determinar la magnitud de su efecto sobre la temperatura del experimento. De esta manera, la detección de la existencia de interacciones alerta sobre la existencia de fenómenos y variables subyacentes detrás de los resultados obtenidos. Por ejemplo, para toda sustancia, se sabe que la temperatura, la presión y el volumen son variables macroscópicas medibles que reflejan el movimiento global de los electrones y átomos o moléculas que la componen y rodean. Entonces, ¿por qué son importantes las interacciones? Desde el punto de vista real, aplicado desde la fisicoquímica y la, espérenme que según hay un estudiante, ya. Y para la ingeniería, porque sucede que nosotros tenemos cosas relativamente sencillas que modelamos a través de ecuaciones de este tipo. Entonces, esta es, ya ustedes saben qué es esto, la ley del gas ideal, como la conocen. Y aquí yo tengo tres variables, pueden ser tres variables o dos variables que no se relacionan de manera lineal, sino a través de un producto. Ese es un tipo de interacción entre variables principales, si uno así lo considera. Lo importante de esto es que esto me quiere decir, normalmente, que detrás de esta descripción que podemos considerar macroscópica de cualquier proceso, hay otros factores que normalmente yo no estoy considerando, pero que son la fuerza impulsora del proceso. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno sabe que una propiedad llamada temperatura se define en términos de ciertas ecuaciones y ciertas expresiones que tienen que ver con el movimiento de las moléculas. Y eso tiene una razón. Entonces, de ahí a que se hable de que la temperatura es una expresión de la energía cinética que tiene un conjunto de moléculas o de átomos. ¿Cuál es la importancia de las interacciones en el diseño de experimentos? Freddy 217, 25, 14. La presencia de interacciones entre las variables de entrada de un experimento invalida el uso de los modelos lineales tal como los hemos presentado hasta ahora. Por tanto, se debe tener los modelos lineales tal me perdí. Se debe tener muchísima prudencia en interpretar directamente los efectos individuales de las variables principales, también llamados efectos principales. La razón para ello fue expuesta en el párrafo anterior y se refiere a la interacción entre las variables que conlleva a la combinación de niveles entre estas sea preponderante sobre sus cambios individuales. Así, por ejemplo, si se decide estudiar el efecto de la temperatura y la presión sobre el volumen de un globo que contiene una cierta cantidad de gas ideal en su interior, se verá que cambiar la temperatura de un valor hipotético T sub 1 a un valor a 1 T sub 2 producirá un volumen diferente para una presión P sub 1 o P sub 2 para cada temperatura contemplada y viceversa. El esquema siguiente ilustra la situación. Entonces, esto fue un ejemplo que a mí se me ocurrió que es muy sencillo. Supongamos que uno tiene un globo y una característica de un globo es que es un sistema con fronteras móviles. Entonces, normalmente si uno tiene un gas atrapado en ese globo, ese gas va a estar a unas condiciones de temperatura, presión y volumen. ¿Qué pasa si uno calienta el globo? Pues este se va a inflar, lo que implica que el cambio de temperatura me cambia de entrada la presión. ¿Por qué? Porque la presión, de acuerdo con lo que sabemos por allá de química,
es una expresión del número de colisiones que tengan las moléculas. Y entonces aumentar la temperatura de un sistema implica aumentar el movimiento de las moléculas en el sistema. Y al tener más movimiento, pues habrá más colisiones y habrá más presión. Pero como el sistema tiene fronteras móviles, el volumen también se va a incrementar. Entonces, con una sola variable que yo cambié, las otras dos también cambiaron. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo lo que hago es comprimir el globo? Si yo lo que hago es comprimir el globo, entonces estoy aumentando la presión sobre el sistema y uno puede constatar, en algunos casos, directamente, que el volumen va a disminuir y la temperatura también va a disminuir. Entonces, esto termina de ilustrar el hecho de la existencia de interacciones. ¿Y a qué se refiere una interacción? Una interacción se refiere a este tipo de fenómenos en los que cambiar una variable implica cambiar otras dos, por ejemplo, o cambiar varias variables, o que las variables no cambian solamente el resultado del experimento de manera independiente. ¿Cómo se detecta la presencia de interacciones, Raúl, David? ¿Cómo se detecta la presencia de interacciones? En capítulos anteriores se ha planteado que un gráfico de residuales del modelo estadístico en función de los valores predichos por tal modelo sirve para evaluar a priori la posible existencia de interacciones en un experimento multivariables. Sin embargo, este método requiere una experiencia relativamente alta para definir la existencia de patrones gráficos que indiquen interacciones. Una alternativa más sencilla para detectar la presencia de interacciones consiste en realizar una gráfica cartesiana de 2 dimensiones donde el eje de las coordenadas sea la variable de respuesta del experimento, mientras que el eje de las abscisas corresponda a una de las variables principales del mismo. Paso seguido, se grafica curvas de valores experimentales que correspondan a los niveles de una segunda variable de entrada estudiada. Si las curvas obtenidas presentan inflexiones o se cruzan, se presume la existencia de interacciones entre las variables de entrada representadas. En caso contrario, curvas paralelas, se descartan las interacciones. Bueno, gracias. Aquí lo que se trata de introducir entonces es, bueno, yo ya hice un experimento. ¿Cómo sé que tengo un posible efecto de interacciones entre las variables de entrada? Vamos a ver dos métodos principales. Un método gráfico y un método de análisis de varianza. De manera para el análisis, lo más conveniente realmente es hacer los dos. ¿Por qué? Porque el análisis de varianza tiene los supuestos de los que ya hemos hablado, pero el análisis de varianza se puede ver influenciado por otros factores que yo solamente noto cuando grafico los resultados de mi experimento. Vamos a empezar en la discusión con un método gráfico y una primera aproximación a un método gráfico. Veremos después que este método gráfico puede adaptarse dependiendo del tipo de diseño que yo tenga. Entonces, aquí hay un ejemplo, por hoy vamos a revisar este ejemplo, que se refiere a un ejemplo de una unidad anterior sobre un diseño de cuadro latino. En esencia, el autor Cos hizo una patente o presentó una solicitud de patente sobre la síntesis de un catalizador para una reacción determinada. Y se basó su diseño experimental en un cuadro latino de 5 niveles. Eso es lo que quiere decir esta notación. Eso, pues, no vamos a hacer el análisis de varianza del cuadro latino, sino que vamos a ver cómo puedo yo tener una idea de si se pueden presentar interacciones con las variables implicadas en el diseño a partir de un gráfico. Entonces, esta es la tabla de resultados del experimento. Aquí, ¿qué se tiene? Se tiene, en el cuadro latino hay 3 variables envueltas. Entonces, vamos a hacer además una simplificación.
¿Cuál es la simplificación? Solamente vamos a tener en cuenta 2 para este ejercicio. Entonces, de las 3 variables, escogimos tener 2 que se refieren a grupos de metales. Entonces, una primera variable será un grupo de metales M1, que está aquí en esta columna, y una segunda variable será un grupo de metales M2. Entonces, tendremos aquí, en función solo de esas dos variables, vamos a tener acá los resultados del experimento. Esto está dado por una variable que se llama el turnover number, y este número realmente es una expresión de qué tan eficiente es el catalizador. Entonces, claramente, por ejemplo, si yo tengo que esto es 1040, quiere decir que este catalizador que está hecho con este metal renio y lantano es el más eficiente de toda la serie, porque es el número mayor. Eso es lo que quiere decir. Pero, como les dije, vamos a ir al detalle de construir un gráfico para estos resultados que me permita ver si existen tales interacciones. Entonces, esperar aquí que cargue Excel. Y voy a llevar estos datos para allá. Listo. Entonces, aquí voy a tener vanadio, tungsteno, cerio, lantano y estaño. Y acá en esta columna, entonces serán los M1, y estos de acá serán los metales del grupo 2. Aquí tengo hierro, cobre, níquel, plomo y renio. Y entonces aquí voy a anotar los números estos: 645, 686, 629, 66, 991, 606, 599, 652, 82, 82, 607, 683, 616, 593, 873, 710, 31, 816, 1040, 665, 831, 695, 867. Entonces ya ahí tengo los datos del ejercicio. Pues vamos a designar que este grupo que está acá de metales, asumiremos que esa es una variable de entrada. Entonces la variable de entrada se llama metal y tiene 5 niveles. Metales del grupo 1 y tiene esos 5 niveles: hierro, cobre, níquel, plomo y renio. Por facilitar las cosas voy a ponerle aquí 1, 2, 3, 4 y 5 simplemente. Y la segunda variable de entrada pues serán estos metales que están acá. Eso sí, los puedo dejar así. Entonces, voy a graficar esto en diferentes series. Entonces voy a darle aquí insertar. Y voy a insertar aquí. Bueno, él me hizo automáticamente este gráfico. Vamos a ver si lo pone en blanco. Eso. Entonces, ahora sí. Estos serían 1, 2, 3, 4, 5. Y los valores serían, por ejemplo, estos para el vanadio. Esta voy a llamarla la línea de vanadio. Vamos a ver si la cogió. La línea de vanadio. Entonces, en otro momento, pues hacemos, cuando tengamos más tiempo, se pueden hacer
los arreglos respectivos de esta y demás, los arreglos estéticos. Entonces tenemos aquí la línea de vanadio. Voy a darle una línea, porque eso sí la voy a necesitar, pero no de ese estilo. Una línea punteada, no tan gruesa, sea negra. Sí. Y un marcador un poquito más grande, pero sin relleno. Sin relleno y con esta línea negra. Entonces, esta es la línea de vanadio. ¿Qué hice? Como se pudieron dar cuenta, yo estoy tomando los valores de esta variable y los estoy poniendo en el eje X. Y estas series que tengo acá, que yo puedo conseguir, que en realidad son bloques, desde el punto de vista del diseño de experimento, los grafico en una sola línea. Estos son los resultados del bloque del vanadio. Estos que están aquí unidos. El hecho que la gráfica aparezca así, pues no solamente me querría decir que, bueno, que está aumentando acá con el número, el tipo de metal, pero como estos metales no tienen así, solo con el nombre, ninguna relación entre ellos, pues eso no quiere decir en realidad nada desde el punto de vista de relación proporcional o cuantitativamente. Lo que me interesa a mí es ahora mirar qué pasa con otro bloque. Entonces, pongamos el bloque del estaño para irnos a un extremo. Pues vuelvo y grafico en el eje X los mismos valores, pero ahora lo que da con el estaño. ¿Qué sucede con los resultados del estaño? ¿Qué observan? Por ejemplo, Fernando, ¿qué observas? Con el cobre es el mismo valor. Bueno, pero eso es una particularidad. Digamos, ¿qué observas en cuanto a la tendencia de los resultados y con respecto al otro grupo, al otro bloque, al del vanadio? Pues en los dos últimos es menos el valor, pero también tiende a subir. El tercero está más arriba que en el del vanadio. En los tres primeros tiende a subir, en el vanadio sube y después baja, y ahí sí sube. Bueno, sí, yo diría que otra cosa que es más así rápida, incluso sin tener acá nada, es fijarse que las dos series se cruzan, ¿no? Es decir, esta serie en este punto está arriba, pero luego está abajo. Perdón, esta serie está arriba, aquí, y aquí estuvo abajo. Y acá valían casi lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, ya esto es un comportamiento que puede indicar la presencia de interacciones. ¿Por qué? Porque cuando no hay interacciones, el gráfico completo es este, para las 5 series, donde uno ve los cruces entre las series y demás. Vamos a señalar aquí las curvas que acabamos de hacer. Entonces hicimos el vanadio. El vanadio es esta. Y la del estaño es esta, que acá sube y luego baja por debajo del vanadio. Estas son las dos curvas. Entonces, en un gráfico de estos, una evidencia clara de que no hay interacción es un comportamiento que es diferente a este. Podría ser que yo tenga, por ejemplo, ese era el vanadio, y este, por ejemplo, esta línea, quito esta. Fíjense que esta línea de arriba no es que sea perfectamente paralela, pero guarda cierto paralelismo, o paralelismo con la del vanadio, esta que está aquí. Esta es la línea del lantano. En este caso, la presencia de interacciones es más improbable.
¿Por qué? Porque los resultados que yo estoy obteniendo con una serie o con la otra no tienen ningún tipo de corte, no cambian en algún momento uno respecto al otro, sino que se mantienen de manera relativamente paralela. Entonces, en un gráfico de este tipo, ¿qué me asegura a mí que no hay interacciones? Líneas paralelas. Por ejemplo, que los 5 bloques de resultados se comportaran así. No existen interacciones. Pero esto no tiene que ser necesariamente una línea recta. Aquí lo vemos que estos son resultados que no obedecen una línea recta en principio. Y yo puedo tener gráficos, por ejemplo, de este estilo, pero que siguen siendo paralelos. Es decir, la condición de que sean paralelas no se refiere exclusivamente a una curva tipo línea recta. O incluso en casos más exagerados, yo puedo tener estos comportamientos. Y los voy a considerar paralelos. Y en esos casos consideraré que no hay indicios de interacciones. Bueno, se nos acabó el tiempo. Era lo que les quería explicar como introducción al tema. La semana entrante, el jueves, vamos a profundizar un poco más en este tema, teniendo unos ejemplos de diseños factoriales, y vamos a aprender dos cosas. Primero, a completar bien un análisis de este estilo gráfico. Este ejemplo es más el estilo ilustrativo de qué esperaría ver, pero recuerden que partimos de algo que ni siquiera es un diseño factorial. Entonces, vamos a ver eso y vamos a ver cómo ese análisis gráfico complementa los análisis de varianza. Entonces, nos vemos esta tarde. Hay consultas, por si quieren, me escriben y podemos apartar una cita. Chao.